Queridos amigos, hoy día tenemos una charla que se titula Coaching Espiritual y Transformación del Ser Humano. El coaching es una metodología de aprendizaje transformacional que motiva la reflexión, compromiso y acción hacia el logro de objetivos que una persona desea alcanzar. Sobre esto y más, vamos a conversar hoy día con nuestro querido amigo, ingeniero Augusto Martín Mancilla Rodríguez, posgrado en Administración de Empresas. Es diplomado en Coaching y Consultoría. Se desempeña como catedrático de diplomados de Administración y Gestión de Recursos Humanos. Es gerente general de MBA Consultores Asociados. Es autor del libro Liderazgo y Empowerment en la Gestión Directiva. En el Servicio Bahá'í es coordinador del Comité de Emergencia Nacional de la Comunidad Bahá'í del Perú, miembro del equipo de colaboradores de la Oficina de Asuntos Externos y miembro del Comité en Asuntos Personales. Ha sido miembro de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de Perú y secretario nacional. Queremos recibir con mucho cariño a nuestro amigo Martín Mancilla. Muy bienvenido. Muchas gracias, querida Emma. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Me siento muy contento de retornar después de algunos meses aquí al Faro de Hualpén. Qué bonito. Ya los extrañaba, no podía estar antes porque estaba dictando clases en este horario, pero ahora sí estoy con mucho gusto con ustedes y en esta oportunidad para compartir un tema que en realidad nos parece ya conocido quizás en muchas partes, en muchos países, puesto que el coaching pues se ha convertido en una metodología, en una disciplina que por lo pronto acá en el Perú ya tiene más de 20 años, sobre todo que se ha dado a desarrollar, a aplicar en las organizaciones, en las empresas, para poder ir mejorando y superando algunas limitaciones de los ejecutivos y gerentes. Pero podríamos decir pues que uno de los principales forjadores del coaching fue el profesor de literatura y capitán del equipo de tenis de la Universidad de Harvard, Timothy Gallwey, ¿no? Él explicó que el principal obstáculo que encuentran los deportistas para alcanzar el alto rendimiento se encuentra en la mente. Y se da por hecho que un deportista profesional que compite en las mejores ligas ya cuenta con un entrenamiento pues, físico, ¿no? Y las habilidades necesarias que requiere su disciplina. Pero Timothy Gallwey desarrolló un método que dio a conocer por medio de su libro El juego interior del tenis, que se publicó en el año 1974, donde el interior hace referencia al estado mental del jugador, es decir, aquello que está ocurriendo en el espíritu del jugador es más importante que lo que está sucediendo. Entonces, él plantea la idea de que si un entrenador, un coach, consigue que su jugador elimine o reduzca sus propios obstáculos internos, eso va a dar pues una liberación muy sorprendente de su capacidad natural, ¿no? Para ir superando cualquier limitación que principalmente esté en la mente. Entonces, de esta manera Gallwey sentó las bases del mundo del coaching moderno al afirmar que el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para permitirle desarrollar sus logros. Entonces, el coaching, amigas, amigos, consiste en proporcionar un marco que permita la introspección, al animar a una persona a profundizar en sí misma y a darle una mirada estructurada a su vida. En ese aspecto, un coach, un entrenador, puede ayudar al ser humano a ayudarse a sí mismo y a progresar hacia sus metas. Posteriormente, años después, John Whitmore, un piloto de autos y empresario,
A él se le atribuye haber llevado el método propuesto por Galway al mundo empresarial, convirtiéndose en el precursor del coaching de negocios, el coaching ejecutivo y también el coaching personal. Entonces, John Whitmore no solo fue uno de los principales pensadores en liderazgo, sino que también fue el pionero del coaching empresarial. Él ha sido autor de 5 libros en los que se enfoca principalmente en el mundo del deporte, pero luego en el liderazgo, y más adelante hace un direccionamiento hacia el coaching de desempeño, que se convirtió pues en un bestseller, ¿no? Entonces, diríamos que el coaching, amigos, tiene varios tipos, ¿no? El primero comenzó el coaching en el campo deportivo y después se extendió ya al campo organizacional, empresarial, ejecutivo, gerencial. Después entró al coaching de vida también. Pero con estos 2 años que hemos sufrido a nivel mundial, una pandemia que golpeó mucho el ánimo de las personas, generando ansiedad, depresión, angustias, pues surge, o mejor dicho, se difunde el coaching espiritual con una mirada y un enfoque basado en diferentes corrientes espirituales. Bueno, yo he tratado, he intentado de hacer una propuesta incorporando al coaching espiritual, pues, las enseñanzas de los escritos bahá'ís. Entonces, vamos primero a hacer una revisión de qué es el coaching para entenderlo mejor y de ahí ingresamos al coaching espiritual. Podríamos decir, amigas, amigos, que el coaching es una disciplina profesional, ¿no?, emergente, de asistencia a las personas para que ellas puedan conseguir resultados, los cuales sin la intervención de un coach no podrían lograr por sí solos. Cuando hablamos del coaching nos referimos a que es una metodología que ayuda a la persona a pasar desde lo que es en este momento hasta lo que desea ser, preguntándose a sí mismo, ¿cómo puedo ser mejor? Entonces, el coaching plantea lo que soy ahora, aplicamos una metodología de coaching hacia lo que quiero ser. El coach no le dice lo que tiene que hacer, sino el coach lo ayuda al coachee, al consultante, a que logre alcanzar los objetivos que él mismo se propone, ya sea en el campo laboral, organizacional, personal, familiar, etc. En tal sentido, el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para poder incrementar al máximo sus capacidades de ejecución. El gran filósofo griego Sócrates explicó hace muchos siglos atrás lo siguiente: no puedo enseñaros nada, solo puedo ayudaros a buscar dentro de vosotros mismos, lo cual es mucho mejor que traspasaros mi poca sabiduría. ¿Por qué citamos a Sócrates? Porque justamente el coaching utiliza el método socrático. El coaching utiliza la metodología socrática, no tiene respuestas, únicamente preguntas, y las preguntas sirven para crear, pues, claridad y conciencia en la persona. Y también le ayudan a centrarse y a poder actuar. Bien, entonces revisemos cuáles son las 3 bases fundamentales del coaching. Primero, los objetivos. Es decir, el coaching se centra en lo que deseas alcanzar, qué objetivos te propones y cómo conseguirlo. Segundo, y que es la parte eje central de las bases del coaching, los valores. Los valores, porque el coaching estimula a conocer tus valores y a vivirlos en el logro de tus objetivos. Entonces, el coach, mediante unas preguntas poderosas, fuertes, de reflexión, ayuda a centrarlo al coachee, al consultante, para que descubra los valores, los principios, diríamos, nobles, los principios espirituales que necesita incorporar en su vida para alcanzar sus objetivos. Y el tercer elemento son las creencias, ya que el coaching cuestiona las creencias y refuerza las positivas mediante tareas que proporcionan feedback, o sea, retroalimentación. Y esto es muy importante, amigos, porque muchas veces
nos bloqueamos en distintas circunstancias de la vida y creemos que no podemos hacer tal o cual cosa. Entonces, a través de estas sesiones de reflexión, de introspección, se busca ir desbloqueando estos pensamientos limitantes. ¿Cuál es el trabajo del coach? El primer paso es que escucha los objetivos del coachee. ¿Qué quiere el coachee? ¿Qué problema le aflige? ¿Qué objetivos desea alcanzar? Entonces, mediante preguntas muy importantes, empieza a observar sus acciones, ¿no? Responde el coachee a los comportamientos que ha tenido, que quizás eso ha sido lo que lo ha bloqueado. En tal sentido, el coach detecta lo que está faltando en el coachee para el logro de sus resultados. Diseña conversaciones para alinear sus acciones en su compromiso. Y estas conversaciones, repito, se centran en muchas preguntas que fomentan respuestas abiertas, de reflexión, de introspección, de análisis, que lo debe llevar hacia la acción. Y el paso 5 es asistir hasta que logre los resultados deseados. O sea, es un acompañamiento. Veamos rápidamente cómo aprende el coaching mediante estas 5 etapas. La primera etapa es tomar conciencia, es decir, que la persona se haga un diagnóstico situacional interno para poder identificar cuál es su problemática, qué situación enfrenta, y luego en el siguiente paso proponerse los objetivos de cambio, ¿no? Los objetivos de mejora. El tercer elemento es la formulación de alternativas, donde el coach le ayuda a formular alternativas al coachee. Es decir, ¿cómo puedo llegar a mi objetivo? El tercer paso es actuar, es decir, ponerlo en práctica. Una vez que ha formulado las acciones a desarrollar, ya es generar una motivación interior para la ejecución. Y es ahí donde muchos fallamos, ¿no? Porque muchas personas, todos tenemos siempre objetivos diversos en la vida, pero los pensamos, algunos los escriben, pero en la actuación es donde podemos fallar. Y es ahí donde se desbloquean esas limitaciones. Y finalmente, cuando ya hemos terminado, se realiza una reflexión, un feedback, una retroalimentación, en donde el coach orienta, diríamos, motiva, estimula a analizar cómo es que logró sus resultados y qué aprendizajes ha tenido, ¿no? Bien, entonces, al tomar conciencia, ¿qué es lo que se motiva en el consultante? Que pueda responder a las preguntas, por ejemplo, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Cuál es el problema que afecta a mis objetivos? Justamente, al definir los objetivos, se preguntará, ¿qué quiero? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué quiero conseguir? ¿Y cómo sabré que lo he conseguido? Luego vamos generando alternativas, ¿no? Muy bien, luego de ese diagnóstico y de nuestras propuestas de resultados a lograr, nos preguntaremos, ¿qué necesito? ¿Qué puedo ayudar de lo que ya tengo? ¿De qué otras maneras lo podría hacer? Y luego viene superar las limitaciones, ¿no? Es decir, ¿qué me está frenando? ¿Qué me lo está impidiendo? Vienen acá las distorsiones cognitivas, de poderlas identificar, los pensamientos cerrados, las suposiciones muchas veces equivocadas y las creencias limitadoras. Y ya la última parte, la última etapa es ir a la acción. Ya, ¿qué haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Qué necesitaré para hacerlo? ¿Qué obstáculos me encontraré? ¿Y cómo los superaré?
Entonces aquí ya tenemos que agendar fechas, tiempos, recursos, ¿no? Decisiones importantes que las vamos a hacer a partir de mañana. Por eso estas sesiones de coaching son semanales y se van superando, desbloqueando y avanzando con resultados que el consultante va presentándole a su coach. Muy bien. Una vez que ya pasamos y superamos esa limitación, ese problema y logramos alcanzar nuestro objetivo deseado, luego volveremos a preguntarnos, ¿qué necesito mejorar? Y nuevamente este proceso se retomará, ¿no? Bueno, esto es un panorama sintético de lo que es algunos elementos básicos del coaching. Entonces vayamos a nuestro tema. Vayamos al coaching espiritual. Entonces, a ver, amigos, ¿por qué buscamos orientación? ¿No? Es decir, veamos que un hilo común en toda la humanidad es el deseo de superación personal y bienestar. Y este impulso nos llevó a buscar maestros para obtener orientación. Y aquí es donde los líderes espirituales, los grandes maestros de las religiones mundiales, tienen una importante contribución, predicando enseñanzas para mejorar la mente, para mejorar el cuerpo y el alma. Y muchas de estas antiguas sabidurías han permanecido con nosotros hoy y, sorprendentemente, todavía forman la base de los sistemas legales y políticos de naciones enteras. Podríamos decir que en muchas terapias, incluso de psicología, específicamente de psicología budista, psicólogos profesionales, pero inspirados en la filosofía budista, han incorporado interesantes aportes de las enseñanzas milenarias de Siddhartha Gautama Buda en sus terapias para ayudar al bienestar de sus pacientes, ¿no? Entonces, el coaching espiritual podríamos definirlo como el entrenamiento y el acompañamiento mediante el aprendizaje transformacional que orienta al ser humano a encontrar el sentido de su vida y desarrolla el potencial de la esencia interior de sus virtudes y cualidades espirituales. Es decir, el coaching espiritual tiene un enfoque holístico y aborda el ámbito emocional, mental y espiritual para que la persona se conecte con su ser interior y su conciencia superior. Por lo tanto, vamos hacia el enfoque de que además de la lectura, de la reflexión, la introspección, la práctica de la oración, meditación, las preguntas son parte de nuestros procesos de transformación. Las preguntas son embrionarias por naturaleza y llevan en sí mismas las semillas del cambio y de los procesos de transformación. Las preguntas pueden motivar, inspirar y definir nuestra realidad. Como toda semilla, dependerá del terreno y el cuidado que se le dé para ver su fruto. Al respecto, revisemos algunas preguntas trascendentales de la vida. ¿Quién eres? ¿Conoces tu propósito en la vida? ¿Dónde reside tu felicidad? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Te atreves a dejar prácticas y hábitos que te hacen daño? ¿Buscas guía espiritual a la hora de tomar decisiones? ¿Cuán conectado te sientes con tu ser superior? ¿Qué significa servir a la humanidad? ¿Cómo puedes contribuir al mejoramiento de la sociedad? Bueno, las respuestas a estas preguntas nos van a permitir tener un mejor direccionamiento de nuestras vidas. Pero por sí solos no vamos a encontrar estas respuestas. Necesitamos de la guía, ¿no? Y es por ello que el coaching espiritual busca fortalecer y desarrollar la inteligencia espiritual del ser humano. Y aquí deseo citar al
reconocido sacerdote jesuita y científico francés, Pierre Teilhard de Chardin, quien dijo: no somos seres humanos en una travesía espiritual, somos seres espirituales en una travesía humana. Por ello, amigas, amigos, que nuestras dimensiones esenciales de nuestro ser están compuestas por cuerpo, alma y espíritu. Y el maestro Abdul Baha, intérprete de las enseñanzas de Baha'u'lláh, profeta fundador de la fe Bahá'í, escribió: el alma es la intermediaria entre el cuerpo y el espíritu. Cuando el alma posee la vida del espíritu, entonces produce buenos frutos y se convierte en un árbol divino. Entonces diríamos que el cuerpo físico, amigas, amigos, es como el foco. El alma son los filamentos y el espíritu es la luz que emana de los filamentos. Bien, Baha'u'lláh, profeta fundador de la fe Bahá'í, nos enseñó que todos los hombres han sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Entonces, este es nuestro propósito en la vida, porque para eso hemos sido creados. Y además, algo muy importante, que hemos sido creados para conocer y amar a Dios. Y solamente podemos conocerlo y amarlo a través de las enseñanzas de sus santos profetas y mensajeros divinos. En el hombre, sabemos muy bien, existen dos naturalezas, ¿no? Una naturaleza espiritual superior y una naturaleza material o inferior. Una de esas naturalezas lo acerca a Dios y la otra vive para el mundo solamente. Las señales de ambas se encuentran en los hombres. En su aspecto material, expresa falsedad, crueldad e injusticia. Todas ellas son el resultado de su naturaleza inferior. En cambio, los atributos de su divina naturaleza se demuestran en amor, misericordia, amabilidad, verdad y justicia, siendo todos y cada uno las expresiones de su naturaleza superior. Bien, Abdul Baha también nos enseñó que todo buen hábito, toda buena cualidad noble, pertenece a la naturaleza espiritual del hombre, mientras que todas sus imperfecciones y sus acciones pecaminosas nacen de su naturaleza material. Si la naturaleza divina de un hombre domina a su naturaleza humana, tenemos un santo. Y Baha'u'lláh nos dice que el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. Entonces, ¿de qué manera podemos contribuir al mejoramiento de la sociedad, amigos? Es justamente por medio de hechos puros y hermosos, y por medio de una conducta loable y correcta. Entonces, al investigar, leer e ir descubriendo las sabias enseñanzas que nos han dejado los grandes maestros espirituales, podemos encontrar el rumbo adecuado para nuestras vidas y para el bienestar de la sociedad. En el ámbito científico, la psicóloga Frances Baum, presidenta de la psicología transpersonal y de la Asociación para la Psicología Humanística, considera de que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una salud amplia del desarrollo espiritual. Ella dijo que trabajando como psicoterapeuta
mi impresión es que la inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma, ¿no? Miren, qué bella aseveración de una profesional, de una científica en psicología, quien concentra que la inteligencia espiritual abre el corazón, ilumina la mente e inspira el alma. Por otro lado, el doctor Richard Waldman, psicólogo que trabaja en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, ¿no?, nos indicó lo siguiente, que la capacidad humana, que la inteligencia espiritual en realidad es la capacidad humana para hacer preguntas sobre el significado de la vida y para experimentar simultáneamente la perfecta conexión entre cada uno de nosotros y el mundo en que vivimos. Entonces, para el doctor Waldman, la inteligencia espiritual tiene 3 dimensiones: autoconocimiento, vivencia ética espiritual y sabiduría. Entonces, este autoconocimiento es un aspecto fundamental que lo vemos descrito en las enseñanzas espirituales. El tener una vivencia ética espiritual es vivir de acuerdo a los principios y a las más altas virtudes, cualidades espirituales. Y como consecuencia de habernos nutrido y tener una guía constante de los escritos, es pues que vamos a poder ir gradualmente adquiriendo sabiduría. El reconocido psicoanalista Walter Rizzo escribió: las personas con una vida espiritual intensa son más fuertes ante la adversidad y emocionalmente más maduras. Pero ya se terminó. Ay, quería ver la pregunta. Bueno, no importa. Gracias. Entonces, eso es importante de poder reflexionar, señores. En nuestra vida, que está siempre llena de retos, de pruebas y de situaciones tan cambiantes, pues muchas veces perdemos la estabilidad, probablemente emocional, sin querer. Pero si trabajamos más el desarrollo de nuestra dimensión espiritual, entonces vamos a poder ser más fuertes ante la adversidad. Y emocionalmente vamos a tener una mayor madurez para enfrentar los retos de la vida. Ahora deseo presentarles algunos aspectos relevantes del tema psicología de la espiritualidad. Y hace unos años, cuando visité la sede nacional Bajá del Perú, mi amigo Conrado Rodríguez, pues, que estaba a cargo de la librería, me presentó este interesante libro que quiero compartir con ustedes, escrito por el doctor, el médico psiquiatra Bahá'í Hussain Danesh, quien desarrolló pues una serie de conferencias en más de 60 países, consultorías, servicios a la fe y a su vida profesional. Bueno, veamos un poco acerca de este campo, que es fundamental. Empezando porque la psicología, amigas, amigos, es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. La psicología trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. Ahora bien, ¿qué es la psicología de la espiritualidad? Según el doctor Danesh, consiste en integrar los aspectos biológicos, psicosociales y espirituales de nuestra realidad, llevándolos a una comprensión más plena y equilibrada de la naturaleza y de las necesidades humanas. La psicología de la espiritualidad percibe la naturaleza humana como una realidad integrada y unificada con tres poderes fundamentales. 1, conocimiento. 2, amor.
y 3, voluntad. Por lo tanto, todos los estados humanos, en la enfermedad o en la salud, con relación a la vida o la muerte, se experimentan y comprenden mediante nuestras capacidades de conocer, amar y querer. La forma en que vivimos y tratamos las oportunidades y desafíos dependen en su totalidad de estas 3 capacidades. Entonces, estos 3 poderes, el conocimiento de las cualidades espirituales, son muy importantes, es decir, imbuirnos en esa investigación independiente de la verdad para obtener justamente la sabiduría acerca de cuáles son las cualidades espirituales, en qué consisten cada una, y llegar al segundo poder del amor, es decir, de tener una atracción permanente hacia las cualidades espirituales y la voluntad para realizar actos permanentes, cotidianos, que reflejen esas cualidades espirituales en nuestras vidas. Bien. Baha'u'lláh, fundador de la fe Bahá'í, nos explica acerca del conocimiento, indicándonos que hay una importante definición que quiero compartir con ustedes. Nos dice, el conocimiento equivale a unas alas para la vida del hombre y una escalera para su ascenso. La adquisición del mismo es responsabilidad de todos, ¿no? Y cuando hablamos nosotros de conocimiento, amigos, en realidad tenemos que considerar que el conocimiento tiene 2 aspectos y 2 campos importantes. Conocimiento científico y el conocimiento espiritual. Por tanto, cuando hablamos del amor, el maestro Abdul Bahá nos dice, el amor es el único medio que asegura la verdadera felicidad, tanto en este mundo como en el venidero. El amor es la luz que guía en la oscuridad, el eslabón viviente que enlaza a Dios con el hombre, que asegura el progreso de toda alma iluminada. No olvidemos que el amor es ese gran poder divino que ha hecho posible la creación, puesto que los 4 reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal y reino humano, han sido creados por la ley del amor, la cohesión, la unión. Ahora, el tercer poder está vinculado con la voluntad, y aquí el filósofo Benjamín Disraeli dijo, nada puede resistir el poder de la voluntad humana si estamos dispuestos a arriesgarnos para lograr un propósito. Y el reconocido Mahatma Gandhi de la India dijo, la fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de la voluntad del alma. Y esto es muy cierto, amigos, porque muchas veces hemos estado en dificultades, de limitaciones físicas por alguna enfermedad, pero es justamente esa voluntad, esa fuerza interior de nuestra alma que nos ha animado y nos ha levantado y hemos superado cualquier adversidad. Bien, una vida espiritual es una vida de crecimiento y desapego, de propósito y reflexión, de disciplina y creatividad, inmediatez, capacidad de visión, oración y acción social, determinación y resignación. Entonces, supone una revisión no solo de nuestros procesos personales interiores, sino también de nuestras relaciones interpersonales y nuestra relación con Dios. Un proceso que ayuda a que busquemos y logremos un significado trascendente para nuestra vida. Es por ello que la mente es el poder del alma humana, es decir, la capacidad de comprender y de saber.
Y estas son algunas cualidades del alma. La realidad del ser, cuando gobierna las funciones físicas del cuerpo, se denomina alma humana. Cuando se manifiesta como pensadora y entendedora, se denomina mente. Pero cuando se eleva a la atmósfera de Dios y viaja al mundo espiritual, se designa espíritu. Cuando la persona permite que el espíritu, a través del alma, ilumine su entendimiento, la inteligencia radiante del ser humano lo convierte en el punto culminante de la creación. Y es por ello que nuestra naturaleza material, amigos, debe ser iluminada siempre por nuestra naturaleza espiritual. Ahora, ingresemos a revisar la sabiduría de los grandes maestros, que es lo que nos va a iluminar para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Baha'u'lláh escribió: en todo tiempo y en toda condición, los hombres necesitan que alguien los exhorte, los guíe y los instruya y enseñe. Entonces, ese alguien siempre han sido los maestros, los grandes maestros espirituales. Y en el campo científico serán los maestros académicos. Ahora, la sabiduría divina de los mensajeros de Dios guía al ser humano hacia el desarrollo de su espiritualidad, educando a la persona, potenciando sus virtudes, transformando su ser interior, convirtiéndolo en una fuente de armonía, de servicio y felicidad que influya con valores fundamentales a la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Solo podemos conocerlo a través de sus manifestaciones. Y estas manifestaciones de Dios, mensajeros, empezando por Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Mahoma, y para esta nueva era, el Bab y Baha'u'lláh, son los grandes educadores espirituales y sociales de la humanidad que han venido y seguirán viniendo para el progreso y bienestar del ser humano. Por lo tanto, la religión no es una serie de creencias, nos dice el maestro Abdul Baha, un conjunto de costumbres. No, la religión son las enseñanzas de Dios nuestro Señor, enseñanzas que constituyen la vida misma de la humanidad. Impulsan la mente hacia pensamientos elevados, refinan el carácter y sientan las bases del honor sempiterno del hombre. Revisemos algunas de las enseñanzas de los grandes maestros. Por ejemplo, Krishna, en el Bhagavad Gita, enseñó: aquel cuyo corazón está desafecto a las impresiones exteriores, encuentra en sí mismo la felicidad. Disfruta de perpetua buenaventuranza. Entonces, con esta enseñanza cortita pero tan profunda, ¿no? Entonces tenemos la guía de no dejarnos llevar por impresiones exteriores, ¿no? Entonces, eso afecta nuestra felicidad. Entonces, Buda nos enseñó que la alegría y regocijo serán tuyos mientras tú te disciplines, día por día y noche por noche, en las cosas que son rectas. Por lo tanto, la disciplina espiritual de nuestros actos será fundamental para nuestro bienestar. Zoroastro, el iluminado, ¿no?, enseñó: la santidad es el mejor de todos los bienes, además es la felicidad. Bienaventurado es el hombre que es santo
con la santidad completa. También Zoroastro nos enseñó, dando el primer paso con buen pensamiento, el segundo con una buena palabra y el tercero con una buena acción, entraré en el paraíso. Entonces, en resumen, el profeta Zoroastro nos enseñó que debemos tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Buda nos enseñó acerca del poder mental. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Entonces, muy sabia esta enseñanza. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos incorrectos? ¿No? También tenemos sus enseñanzas referidas a la felicidad. No es algo que sucede a tu alrededor, es algo que pasa dentro de ti. Y comprendemos bien de que la felicidad verdadera es espiritual. Baha'u'lláh nos enseñó, ciertamente digo que las contiendas, disensiones y cualquier cosa que la mente humana detesta son totalmente indignas de su rango. Por ello, no olvidemos aquella enseñanza de que la realidad del hombre es su pensamiento. Si el hombre obrase de acuerdo con las enseñanzas divinas y las observase, desaparecería de la faz de la tierra todo rastro de maldad. Baha'u'lláh. Pues hoy en día que vivimos tan agobiados por tantas dificultades, violencia y mucha maldad en realidad que existe, esto se podría revertir si cada vez más y más personas, cientos, decenas, miles y millones de seres humanos pudieran estar guiados a que puedan obrar de acuerdo a las enseñanzas divinas. De tal manera que así desaparecería del mundo todo rasgo de mal. Por lo tanto, el desarrollo de las virtudes humanas, de las cualidades espirituales, son fundamentales para el bienestar del ser humano y estas han sido enseñadas milenariamente y continuarán siendo justamente el propósito, uno de los propósitos de las manifestaciones de Dios, el cultivar el entusiasmo, el respeto, la firmeza, la alegría, justicia, el amor, la amabilidad, la generosidad, la responsabilidad, la bondad, la obediencia, la gratitud, la creatividad, la paciencia, el servicio, el desprendimiento, el perdón, la moderación, la delicadeza, la compasión, la humildad, la cortesía, la honradez, el valor, la confianza, la veracidad, la tolerancia, entre otras virtudes más. Bien, ahora pasemos a otro enfoque importante en el desarrollo espiritual del ser humano, que es la práctica de la oración y la meditación. Estudios científicos, amigos, nos han demostrado que la glándula llamada hipotálamo puede generar hormonas que nos relajan cuando practicamos la oración y meditación. Todos nosotros tenemos la capacidad natural para eliminar el estrés, pero son pocas las personas que la usan. La práctica de la oración y meditación reordena nuestro cerebro, aumentando actividad neuronal en las zonas donde está la felicidad. La persona que medita adquiere confianza en sí misma, mejora su autoestima, aprende a combatir el estrés, reduce la ira, es más amable con las personas y hace frente a los problemas
de forma más objetiva. Tiene además mayor facilidad para tomar decisiones. Llena su vida de alegría, le permite liberarse de sus frustraciones, miedos y preocupaciones, reduce la angustia, reduce la ansiedad y todo sufrimiento. Por tanto, no perdamos la oportunidad que ya viene dentro de nosotros. Según los estudios científicos, al analizar la actividad cerebral durante la meditación usando un electroencefalograma, se puede apreciar que se pasa de las ondas beta, es decir, de la actividad normal, consciente y alerta, vamos de 15 a 30 Hz. Los Hz son unidades de medición de las ondas. A ondas alfa de relajación, calma, creatividad, y podemos reducirla a 9 a 14 Hz. En un tipo de meditación más profunda que lleva a registrar ondas teta, es decir, de relajación profunda, solución de problemas, que oscila en un rango de 4 a 8 Hz. Y en meditadores avanzados, ¿no? Como los yogis, por ejemplo, se puede detectar la presencia de ondas delta, en donde están imbuidos en un sueño profundo, pero sin dormir, y bajan a unos niveles de 1 a 3 Hz. Por lo tanto, si no es pues a través de la meditación, amigos, no llegaremos a conocer en forma experiencial y práctica algunos de los ámbitos más importantes, trascendentes e inclusivos de nuestro ser y del universo mismo. Las enseñanzas nos dicen que la oración es el alimento espiritual del alma y es absolutamente indispensable para el desarrollo espiritual interno del ser humano. El hombre espiritual es el que se ha enamorado de Dios y la oración es el lenguaje del amor a Dios. El guardián Shoghi Effendi escribió: la oración es el núcleo de la fe religiosa. Es el sentido místico que une al hombre con Dios. Este estado de comunión espiritual puede alcanzarse y mantenerse mediante la meditación y la oración. Bueno, ya estamos volviendo a la normalidad después de esta pandemia mundial. Y muchas personas sentimos los deseos de volver a ir a visitar nuestros templos, iglesias, mezquitas, sinagogas, porque sentimos que justamente esa oración colectiva tiene un gran poder. Y bueno, esa oración que puede ser colectiva y cotidianamente es individual, muy personal, implica una gran relajación, pero a la vez una conexión espiritual, ¿no? En donde en esos momentos, en esos minutos, estamos imbuidos y sentimos una felicidad espiritual al tratar de sentir cualidades espirituales como verdad, pureza, poder, paz, amor, equilibrio, felicidad, por ejemplo. Entonces, una particular forma que aplico en mi vida con la práctica de la oración y la meditación es el de poder sentarse en una posición cómoda, ya sea en mi habitación o en la sala de mi hogar. Busco un momento y un propicio lugar de tranquilidad, de paz. Y ahí busco concentrarme primero en mis respiraciones profundas, abdominales, buscando relajar mi mente y mi cuerpo. Por supuesto, los bahá'ís mentalizamos el santuario de Baha'u'lláh, el punto más sagrado que existe sobre la tierra. Algunos amigos que no son bahá'ís podrán concentrarse pues en una iglesia, en un paisaje, y luego procedo a recitar
¿no? A leer las oraciones tan bellas, escritas, reveladas por Baha'u'lláh, por Abdul Baha, por el Bab. Y luego de este periodo de oración, podemos expresar gratitud. Podemos también solicitar, expresar nuestras peticiones a Dios y tener una actitud de contemplación. Y es ahí, en esa reflexión, contemplación, como que esperáramos respuesta a lo que solicitamos, o iluminación también, ¿no? Entonces, este momento tan sagrado y trascendental en nuestras vidas, que lo podemos practicar 3 veces al día, en la mañana, con la oración del mediodía y en la noche, pues nutre nuestro espíritu, nos concede paz, equilibrio, bienestar y a la vez también protección e iluminación. Felizmente que hoy en día la ciencia y la tecnología nos facilita el acceso a esa sabiduría y a esas bellas oraciones. Por eso existe un aplicativo, Bahá'í, que se llama Bahá'í Prayers, que lo podemos bajar a nuestro equipo de celular, y tenemos ahí cientos de oraciones para las distintas circunstancias de la vida. Y el acceso a la guía, a la sabiduría de los escritos Bahá'í, lo podemos obtener libre y gratuitamente visitando www.bibliotecabahai.com, donde podemos bajar a nuestros equipos los libros del Bab, de Baha'u'lláh, de Abdul Baha y de distintos autores que han hecho importantes reseñas sobre los escritos Bahá'í. Entonces, es importante tenerlos cerca y ir nutriéndonos cada día. Bien, y ello nos lleva justamente a un importante compromiso de trascendencia. Entendiendo, amigos, la trascendencia como la capacidad de desprendernos de la realidad actual y de conectarnos con aquellos valores y principios que creemos son de valor eterno y que forman parte de nuestra visión. De esta manera, es posible renovar nuestro compromiso y volver a enfrentar situaciones problemáticas con una perspectiva más amplia, con un vigor renovado y una fuerza moral que nos permite seguir adelante con nuestra misión de trabajar por la unidad del género humano. Finalmente, deseo concluir, amigos, este tema citando las palabras ocultas de Baha'u'lláh, que nos dice así: vive pues los días de tu vida, que son menos que un momento efímero, con tu mente limpia, tu corazón inmaculado, tus pensamientos puros y tu naturaleza santificada, para que libre y contento te desprendas de este cuerpo mortal, te dirijas al paraíso místico y habites en el reino eterno para siempre. Baha'u'lláh. Muchas gracias, queridos amigos, por su amable atención y paciencia. Qué lindo tema, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro querido amigo. Gracias. Muy amable. Gracias. Qué maravilloso. Amigos, están abiertos los micrófonos para alguna consulta, algún aporte. La meditación es tan importante y cuesta tanto de repente cuando uno tiene una mente un poquitito dispersa. Pero es un ejercicio que se puede hacer. Todos los días un ratito tratar de tranquilizarse, quizás podríamos lograrlo. Queridos amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Querido Carlitos.
Ahí sí. Gracias, estimado Martín. Cada vez más yo creo que uno va entendiendo como Bahá'í en cuando dice el guardián en perla inapreciable. Ser Bahá'í es como entrar a una universidad, con la salvedad de que nunca terminarás de aprender y nunca serás graduado. Pero los da tres. Ser Bahá'í es como adentrar a una universidad. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, ¿por qué los dice eso el guardián? ¿A qué lo está insinuando? ¿O qué camino, a qué camino él los quiere llevar? Y realmente, en estos 3 años, como tú muy bien lo dijo, hemos estado con una pandemia a nivel mundial como nunca antes en la historia. Primera vez que ocurre un fenómeno a nivel global. Y tuvimos 3 años. ¿Qué lección sacamos de aquello? Todo el mundo, académicos, hombres con menos sabiduría, otros con más sabiduría, todos los gobiernos de todos los países, ¿qué aprendimos de aquello? Entonces, surgió este maravilloso medio en la cual hoy día lo estamos viendo todos. Lo estamos conociendo todos. Por lo menos en el mundo Bahá'í, cada país está haciendo algo maravilloso con este medio. Y lo estamos preparando, yo digo que lo estamos preparando para algo. Porque esto no puede ser casualidad. Dios no hace nada al azar. Todo detrás de un hecho hay un objetivo, que el hombre tenemos que descubrirlo. Y uno se pregunta, ¿qué pasaba en estos 3 años? ¿Por qué estamos usando el WhatsApp? Amigos de Colombia, amigos de México, de Perú, de todas partes, de España, de Europa, de todo. ¿Qué estamos aprendiendo? Y aquí es donde cada amigo Bahá'í aporta su granito de arena en este maravilloso programa, o nuestra maravillosa enseñanza de la fe Bahá'í. Cada uno aporta algo maravilloso. Y a cada uno le va despertando esa cosa que Dios nos dio. Esas capacidades intelectuales que Él nos dio. Para que la usemos para el mejoramiento del mundo. Somos la única raza en este planeta que tiene ese don. Entonces uno dice, a mí, yo noté varias cosas de su presentación que hizo aquí, y me pareció tan bien que hay el libro del Fundamento de la Unidad Mundial, en la página 172, él dice, para alcanzar un objetivo o un emprendimiento, nómbrate 3 fundamentos. El conocimiento, la voluntad y la acción. Dice que estos 3 fundamentos deben estar presentes en todo orden de la vida para que tengan una ejecución y una construcción. Entonces, realmente, uno cuando ve todas estas cosas, escucha distintos amigos de distintas latitudes del planeta, que cada uno aporta un enriquecimiento tan grande a todos los otros respecto a la enseñanza, y uno ve, dice,
este es obra de Dios. No hay duda de aquello. Es Dios el que está presente en cada una de estas enseñanzas y en cada una de estas charlas de los amigos que aportan. Entonces, ¿cómo Él nos empuja de una u otra manera a que establamos lo que Él dice? Que entendamos lo que Él está diciendo. Y ahí donde con cada una de estas maravillosas presentaciones uno va entendiendo parte. Así que de esto agradecerle al amigo Martín y a todos los amigos que de alguna u otra manera aportan con sus investigaciones e indagaciones de los infinitos temas que tiene la fe bahá'í. Gracias. Gracias, estimado Carlos, muy amable con sus palabras. Nuestra amiga María Elena dice que expresa gratitud a Martín. Ciertamente su exposición ha sido muy inspiradora, elaborada con excelencia, con base a la sabiduría de las citas que seleccionó e integró para ofrecerlo hoy con humildad. Un abrazo fraterno. Y se disculpa, sí, María Elena, no te preocupes, se disculpa por no poder hablar. Tranquilo. Muy amable, muchas gracias, Mariela. Muy gentil, Mariela. Gracias. Manda saludos desde Antofagasta. Amigos, María Elena. Amigos queridos, otro comentario, una pregunta. David. No, well, siempre, ¿qué es la palabra? Aporto un poco en cada reunión. No puedo quedarme callado. Así que yo no sé si Martín ya había citado esto, pero yo tengo a mano dos citas de Abdu'l-Bahá en cuanto a la felicidad que quiero compartir. Primero, él dice que la felicidad del hombre se debe a la obediencia a las leyes dispuestas en los libros sagrados. Y la otra es, la verdadera felicidad depende del bien espiritual y de mantener el corazón siempre dispuesto para recibir la munificencia divina. Y quizás uno más de Baha'u'lláh. Ese es muy importante para mí, porque yo quiero ser hombre victorioso. Quizás un poco de egoísmo, no sé. Pero y siempre tengo en mi mente, porque se habla mucho en la fe Bahá'í y en otros lugares de la victoria, ¿no? La crisis y victoria y todas esas cosas en el mundo material, la victoria que gana medalla de oro, es victorioso, todas esas cosas, pero la Baha'u'lláh dice que la verdadera victoria es en ganar los corazones de los hombres a la causa de Dios. Repito, la verdadera victoria es en ganar los corazones de los hombres a la causa de Dios. Así que ojalá que todos nosotros seamos victoriosos y ganar muchas almas para la causa de Dios. Es todo. Gracias, estimado y querido David. Muy preciso. Gracias. Bueno, nuestra esencia es espiritual, no material, como muchas veces nos dicen y nos enseñan desde chiquititos. Nosotros somos esencialmente espirituales.
espirituales. Por eso sentimos tanto regocijo muchas veces cuando leemos un escrito sagrado o cuando hacemos una oración. Y creo que no es exagerar cuando digo regocijo, porque hay una felicidad interna muy, muy grande. Manuel, querido. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Martín. Ha sido una exposición maravillosa. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Pero yo le quería preguntar, en base a su experiencia como coaching, ¿qué es lo que piensa sobre la verdadera psicología? Porque para mí es algo muy curioso, ¿no? Que la psicología se basa en el estudio del ser humano, ¿no? De lo que siente. En cambio, nunca se tiene en cuenta que el que da la realidad de cuál es nuestro espíritu y nuestra verdadera realidad es la religión, y no se tiene en cuenta sobre ella. Es más, si una persona, seguramente usted lo habrá percibido como coaching espiritual, estoy hablando. Las diferencias que usted tiene que notar muchísimo con otro tipo de coaching normal, con el conocimiento que usted tiene sobre la fe, y cómo usted pone en base a las personas todo su conocimiento. Entonces yo creo que usted llega mucho más al espíritu de la persona conociendo cuál es su verdadera realidad. Porque para mí, yo había anotado varias preguntas, me gustaría qué es lo que usted piensa sobre, por ejemplo, lo que la gente piensa sobre la oración y lo que nosotros consideramos lo que es oración, lo que es meditación. Es que sí hay mucha gente que está meditando, pero ¿qué medita? Nosotros cuando meditamos dirigimos nuestro pensamiento a Dios. Pero es que la mayoría de la gente en meditación no dirige a este Dios. Y me explico. Una persona puede decir que yo me dirijo hacia Dios, pero no se está dirigiendo hacia el Dios de este momento. Bueno, continúo con alguna pregunta. ¿Qué es la espiritualidad? Porque la gente habla de que yo soy muy espiritual. Me gustaría que usted definiese, que seguramente ha tenido muchísimas de estas conversaciones por su trabajo, cuando ve que, seguro que lo ha escuchado, es que ese país es muy espiritual, es que allí hay unas enseñanzas espirituales, y después vas y ves tú que no hay espiritualidad. Claro, desde mi punto de vista, ¿no? De este entendimiento, no veo esa espiritualidad, ¿no? Veo pues una cantidad de tradiciones que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Me gustaría, ¿qué opina usted sobre su enfrentamiento que tiene su coaching con otros coaching? Gracias, sí, mucho muchas gusto. gracias por la presentación. Gracias, Manuel, con mucho gusto. Sí, podría comenzar citando que un caso que conocí de una joven que sufría mucho de angustia, de estrés, de depresión crónica, y fue a donde diversos psiquiatras acá en Lima muy relevantes, ¿no? Pero no lograron ayudarla hasta que llegó donde un psicólogo budista. Y este psicólogo budista, por supuesto, por su propia formación espiritual, pues realmente podríamos decir, la sanó. La sanó, la motivó, y tanto es así que esta joven, esta señorita, después se convirtió en una excelente practicante de yoga, de meditación, de investigadora de las enseñanzas, escribió un libro, y ahora ella se dedica a ayudar a las personas justamente de depresión, ¿no? Entonces, cuando la psicología se nutre de la sabiduría espiritual, entonces puede generar una terapia realmente integradora, realmente una terapia efectiva. Entonces, la ciencia todavía está en sus primeros avances, y la espiritualidad pues tiene mucho que aportar. Y efectivamente también por el lado de la meditación, ahora se utiliza la meditación como una práctica de ejercicio mental solamente para sentirse relajado, ¿no? Pero el origen de la meditación es un origen espiritual y divino, ¿no? En realidad,
la espiritualidad, la meditación ha sido enseñada por los grandes maestros, educadores espirituales, por los grandes profetas. Y luego ya en esta época postmoderna se han creado metodologías de meditación como si fueran ejercicios físicos mentales, ¿no? Entonces, pero no tienen el alma, pues, ¿no? No tienen el alma del espíritu. Toda meditación que esté conectada con Dios, que tenga un carácter espiritual muy fuerte, en donde las enseñanzas, las virtudes estén alrededor de esa concentración, y además de meditar sobre los escritos sagrados, que pueden ser de la Biblia, del Torá, de los escritos bajáis, del Bhagavad Gita, pero la meditación profunda es justamente una meditación y una profundidad de reflexión, de contemplación sobre los escritos sagrados, ¿no? Entonces, unido a la oración, el poder que nos da es altamente grande, ¿no? Y superamos cualquier adversidad con la fuerza de la oración y la meditación, como decía el guardián, ¿no? Ambas tienen que ir juntas, ¿no? No pueden ir separadas. Oración y meditación, meditación y oración van de la mano. Ahora, la espiritualidad, conforme los educadores, los grandes maestros nos lo han enseñado, la espiritualidad se basa justamente en acción, ¿no? Es decir, en demostrar las virtudes y las más altas cualidades espirituales en la vida, en el ser interior, y haciendo el bien a los demás. Entonces, una persona para ese camino de desarrollo espiritual necesita de varios elementos, ¿no? Por supuesto, la guía divina, porque el ser humano por sí solo no amanece con iluminación de lo que se le ocurra, no, necesita la guía de un educador, como Bahá'u'lláh nos lo dijo en una cita, ¿no? El hombre siempre necesita de la guía de un educador, de un maestro, de un guía. Entonces, el maestro espiritual trae las enseñanzas espirituales divinamente reveladas. Y dentro de esas enseñanzas está la práctica de la oración, la meditación, el estudio de los escritos sagrados, vivir de acuerdo a las enseñanzas de los libros sagrados y el actuar, o sea, ser un agente social de cambio, de bienestar, de ayuda al prójimo. Entonces, todo eso en conjunto es la espiritualidad. La espiritualidad que no es solamente ir a la iglesia a rezar y luego salimos de la iglesia y hacemos nuestra vida común y silvestre altamente materialista. No, eso no es espiritualidad, es simplemente cumplir con un rito, ¿no? Pero no sirve de mucho. Sin embargo, no podemos ir a una iglesia, pero en nuestro hogar podemos cultivar nuestra espiritualidad siguiendo todas las guías que nos enseñan los maestros, ¿no? En este caso el Bahá'u'lláh y Abdul-Wahhab. Entonces, una educación espiritual constante. La espiritualidad es una educación espiritual que no tiene fin, que es diaria, cotidiana, y que se pone a prueba justamente en los momentos difíciles. ¿Cómo actuamos ante los problemas diversos de la vida? Enfermedad, X cosas. Ahí se pone a prueba nuestra fortaleza espiritual, ¿no? Entonces, somos alumnos eternos de esta gran escuela espiritual de la religión de Dios, que es una sola y que tiene distintos capítulos según las edades de la historia universal. Y para cada época ha venido un maestro espiritual para educar espiritual y socialmente a la humanidad. Entonces, hoy estamos en la universidad de la educación espiritual, como decía Carlos. Y efectivamente, entonces, somos autodidactas, tenemos los escritos revelados, pero además también participamos en los círculos de estudio, participamos de las fiestas y cinerías, participamos de las actividades de servicio a la fe a través de nuestras agencias, comités. Por eso cuando nos llegue una invitación de la Asamblea Local o de la Asamblea Nacional para integrar un comité, una agencia, sintámonos bendecidos, porque es una oportunidad que Dios nos da de servir a Él, de servirle a Dios, de destinar unas horas, de destinar nuestra mayor capacidad para servir en la asamblea local, en la agencia, en el comité, en la comisión, porque eso nos va a ayudar mucho a nuestra madurez espiritual, a servir y a contribuir con el bienestar de otras personas. Entonces, es una síntesis pequeña de lo que podría alcanzarte, estimado Manuel.
Maravillosa respuesta. Gracias, Martín. Sí, sí. Gracias, David. Desde que, de lo que estaba diciendo el estimado Martín, me iba acordando cuando él nombró a Sócrates o Platón. Y dentro de los textos Bahá'í también los nombran a ellos y le da la calidad cuando fueron a visitar al rey Salomón. Y ellos trajeron esa nueva creación, cómo ellos iluminaron porque le agregaron la parte espiritual a su conocimiento. Si uno vuelve más adelante, cómo Pedro iluminó cuando le agregó el Espíritu, cómo entendió lo que tenía que entender, cómo los rabinos de esa época se maravillaron con un hombre completamente analfabeto, cómo adquirió ese conocimiento. Y así, dentro de la fe Bahá'í, dentro de los primeros, de los rompedores del alba, como le llaman, cómo adquirieron ese conocimiento sin ser manifestación, esa inspiración divina. Entonces uno demuestra de que sí funciona, de que hay ejemplos en la historia, en el mundo filósofo, en el mundo científico, sí funciona lo que Dios nos dice. Pero Dios a cada tiempo, a cada época, le entrega sus pruebas. A todas las épocas Dios le ha entregado sus pruebas. Y hoy día Él nos dice, el equilibrio del mundo está alterado. Eso hoy día nosotros todos lo sabemos, o todos lo entendemos, unos más, pero en toda institución económica, política, en todos los ámbitos, ese equilibrio ha sido alterado. Pero él lo dice que ha sido alterado por esta vibrante influencia que ha para establecer este nuevo orden mundial. Que detrás de todo esto que estamos viendo es emanado por Dios y que el hombre no lo entiende. Pero sí los Bahá'í lo pueden entender porque él lo está establecido en sus textos, en su enseñanza. Todo lo que estamos viviendo o percibiendo o conociendo, hay detrás una causa divina. Eso lo dice, por eso lo dice que el mundo, el equilibrio del mundo ha sido alterado por la vibrante influencia de este nuevo orden mundial. Entonces uno dice que lo encuentra medio paradojo, digamos, ¿cómo esto? Y Dios nos dice esto otro. Es difícil en veces encontrar el resultado de esa ecuación. Pero que está en manos de Él, está en manos de Él. Y somos los Bahá'í los que debemos enseñar a despejar esta consulta. Yo cuando Manuel hizo esa pregunta, Manuel, sobre la psicología, mi mente empezó a funcionar y dije yo, pero hoy día, ese ejemplo que dio de la amiga budista, claro, hoy día la gran mayoría de la gente está buscando una respuesta. Que tengo este dolor en el alma, tengo este dolor en la familia, tengo este dolor en el trabajo, todo, no dolores físicos, sino que los dolores del alma. Y la gente quiere encontrar una respuesta. ¿Y dónde la busco? En lo que dijo David, que hay distintos maestros que lo han enseñado para el bálsamo que necesita el hombre en este tiempo, en cada época. Porque está
Todo el mundo en cada época está dolido de algo. Y son las enseñanzas de las religiones que entregan este conocimiento, esta sabiduría. Y son los que participan en la enseñanza de hoy día, como la fue de Moisés, como la fue de todos los nombres que apareció en el gráfico que mostró David, o perdón, Martín. Todos han hecho lo mismo. Y hoy día también sucede el mismo fenómeno. Pero la respuesta está en los seguidores de los hablados. Ellos tienen la respuesta para los males del mundo. Y eso nosotros lo sabemos. Por eso cuando él decía, enseña con humildad, como que le vaya a entregar un regalo a un soberano, que todo el mundo te entienda, que todo el mundo te comprenda lo que es el mensaje. No me cabe duda de los textos, y me parece muy bien la cronología, sé que hay Bahá'u'lláh, el maestro y el guardián, y hoy día la Casa Universal de Justicia. Cada una toma el Señor, pero cada vez lo hacen más, digamos, más fácil de entender. Emma, quisiera hacer un comentario sobre el coaching, que es una metodología de alguna manera un poco nueva. Pienso que los bahá'ís, con la experiencia de tener los escritos bahá'ís siempre cerca y estamos revisándolo periódicamente, podríamos proponernos, ¿no?, ser de alguna manera algunos practicantes de coaching espiritual. ¿Cómo? Porque el coaching se centra en preguntas. Entonces, cuando algún amigo o amiga se acerca o vemos que está con algún problema, de acuerdo a las enseñanzas bahá'ís, tratemos de formular algunas preguntas que motiven la reflexión de esta persona y que pueda encontrar con sus respuestas un camino espiritual a seguir para la solución de sus problemas. Porque en realidad decíamos que el coaching se orienta a 3 bases. 1, los objetivos. 2, los valores. Y 3, las creencias. Entonces, a veces, ¿cuáles podrían ser buenos o verdaderos objetivos de vida? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos, las creencias a veces equivocadas? Pero ¿dónde está el eje para poder alcanzarlo todo? En los valores, que nosotros sabemos muy bien, en realidad es algo más profundo. Son las virtudes, son las cualidades espirituales que debemos cultivar, estudiar, llevar a la práctica y ir realizando en nosotros mismos una metamorfosis, ¿no?, como la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? Es un proceso. A algunos les toma corto tiempo, otros más tiempo, pero en estos tiempos de tanta aflicción, ayudemos a las personas formulando preguntas que muevan un poco su existencia y que los lleven a centrar sus vidas hacia un rumbo noble, no solo de progreso material, sino también de progreso espiritual. Varias de las preguntas que cité los he extraído de algunos libros bahá'ís, de Poder de las Acciones Puras y otros libros, ¿no? Y sabemos las respuestas que nos dan los escritos bahá'ís, como por ejemplo que existimos nosotros para construir una civilización en continuo progreso. Existimos como seres humanos para conocer y amar a Dios, pero sabemos muy bien que para conocer y amar a Dios solamente lo podemos lograr conociendo y siguiendo las enseñanzas de sus divinos maestros, de sus divinos profetas. Entonces, al nutrirnos con las enseñanzas bahá'ís, luego escribamos algunas preguntas. A ver, ¿cómo podríamos motivar la reflexión de algunas personas sobre este tema con estas preguntas? Entonces, vamos a despertar un interés
y le vamos a decir, bueno, las respuestas no te las voy a dar yo, ¿no? Sino las respuestas las puedes encontrar en estas fuentes de investigación. Y como vemos, ahora todo está en Internet y pueden ingresar a nuestra biblioteca bajay.com y tener una buena colección de libros digitales, como también las oraciones, ¿no? Que permanentemente nos acompañan para distintos momentos. Por ejemplo, cuando fallece una persona, un vecino, una amistad, un ser querido, allí tenemos una oportunidad muy bonita de poder dar un mensaje espiritual verdadero de lo que significa la muerte, que si para la gran mayoría es una tristeza profunda, para los bajáis es una felicidad inmensa, ¿no? Porque el cuerpo ha sido liberado de este yugo material y ha ascendido al reino espiritual y su progreso es infinito. Entonces, tomar la palabra en un velorio, por ejemplo, es una forma de enseñar justamente la espiritualidad que está dentro de las enseñanzas de la fe y llevar un poco de paz, de tranquilidad a la familia, ¿no? Varias oportunidades, y hace poco que fui a un velorio del hermano de un amigo, compañero, muy querido, tuve la oportunidad de tomar la palabra y hacer una oración bajay y explicar el verdadero significado de la muerte, de acuerdo a las enseñanzas bajay. Entonces sentí que las personas se sentían más tranquilos, otros con la espiritualidad que encierra las oraciones bajay, que mueve, ¿no?, el ser interior de cada persona, genera un efecto de transformación y por supuesto va a despertar el interés. ¿Qué es la fe bajay? ¿Quién escribió esa oración tan bonita? ¿Quién es Bahá'u'lláh? ¿Quién es Abdul Wahab? Entonces tenemos una oportunidad de enseñar la fe y de espiritualizar a más y más personas de diferentes formas. Entonces siempre veamos formas creativas para la enseñanza de la fe en donde nos encontremos. Gracias. Muchas gracias, querido amigo. Sí, puede ser que de repente hay amigos que dicen, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo se hace esto? Y eso de leer algún escrito y formular la pregunta, hacer una especie de ensayo, nos puede ayudar muchísimo a empezar con esta orientación, con este coaching espiritual. Querida Mari Carmen, ¿tienes la manito acalambrada ya? Bueno, que no se me olvide, Martín, muchas gracias porque lleva muchísimo trabajo y las diapositivas pasan rápidas, pero llevan muchísimo trabajo detrás y agradecerte todo el trabajo. Y bueno, y un poco bueno, ha sido muy interesante, no hace falta, yo siempre digo lo mismo, es que no hace falta que lo digamos, pero bueno, sí, ha sido muy interesante. Y entonces, un poco lo que estábamos ahora hablando, también que nos ha dicho Manuel, yo creo que todas las manifestaciones, y tú has nombrado también como Abdul Baha, nos ha dicho que tenemos una naturaleza, el hombre tiene una naturaleza material y espiritual. Entonces yo creo que esa espiritualidad es cuando desarrollamos las cualidades que llevamos dentro. Bueno, pero yo creo que aquí, y también hemos nombrado, y yo casi siempre lo resumo en lo mismo, hemos nombrado la palabra amor. Entonces yo creo que cuando esa espiritualidad la desarrollamos por amor y por amor a Dios, que es lo que todos los mesías nos llevan, todos nos llevan a Dios, es cuando desarrollamos la religiosidad. Entonces ahí estaría, todos somos espirituales, materiales y espirituales. Esa espiritualidad nos enseñan, viene el mensajero a decirnos el camino para desarrollar esa espiritualidad a través de las cualidades, pero es por amor a Dios, que es el fin, lo único. Y en cuanto a lo de la oración, yo por ejemplo que
que la mayor parte sí, de mi tiempo he sido ama de casa. Y entonces cuando a veces me siento impotente, bueno, sobre todo impotente siempre he dicho, ¿y yo cómo puedo colaborar a que este mundo mejore? Y entonces siempre digo, a través de la oración. Es como mi granito de arena. Y como dice Manuel, si estamos centrados, bien sea simplemente en las oraciones que decimos, en todo momento vamos a ver que está la palabra amor, o sea, es que y que estamos conectados con Dios. Es que yo creo que es imposible, por un poco que te centres en las oraciones, ya tienes que estar todo el tiempo hablando con Dios. Y a la fuerza, y con los que están a tu alrededor, los que están participando en esa oración, en esa devocional. Y luego yo siempre ha sido una cosa que yo cuando oro, no solamente me siento unida a las personas de la devocional, me siento unida a todos los que en ese momento están orando, porque pienso que así tiene más fuerza y ayudamos más a que la luz, a iluminar. Muchas gracias, Mari Carmen. Muy bonitas sus palabras. Así es. Muchísimas gracias, querida amiga. María Elena dice, en palabras del amado Abdul Bahá, la felicidad espiritual es la verdadera base de la vida del hombre, porque la vida está creada para la felicidad, no para la tristeza. La felicidad humana está fundada en el comportamiento espiritual. La verdadera felicidad es encontrada en la pureza del pensamiento. Nuevamente, muchísimas gracias por ofrecer esta presentación que nos mostró en forma práctica que no hay dicotomía entre el ser y el hacer, así como lo inseparable que son la devoción y el servicio en el progreso espiritual y material del alma y de la civilización humana. Muchas gracias, querida María Elena. Qué lindas palabras. Quiero darle la bienvenida a las amigas que se han ido incorporando. Querido David. Bueno, no sé si puedo responder un poco a la pregunta de Manuel de qué es la espiritualidad. Me llegó a mi mente un cuento de Abdul Bahá, no, acerca de Abdul Bahá. Había una peregrina en la Tierra Santa visitando a Abdul Bahá, y siempre cuando estaba en la presencia de Abdul Bahá, él siempre dijo a ella que sé felices, sé feliz. No, y él no dijo eso era otra persona, y así que después de tiempo esa mujer se alteró un poco diciendo, caramba, ¿por qué me dice siempre sé feliz, sé feliz? Entonces, al final no aguantó más y preguntó a Abdul Bahá, ¿por qué tú me dices siempre sé feliz, sé feliz? Entonces Abdul Bahá le dijo, bueno, uno no puede tener la vida espiritual si no sea feliz. Entonces esta mujer se alteró un poco más y dijo, es espiritual. Toda mi vida la gente me ha dicho, hablado de la espiritualidad, pero nunca he entendido qué es la espiritualidad. Entonces, Abdul Bahá le dio una sonrisa y dijo que
uno debe tener, caray, estoy confundido ahora. La espiritualidad es caracterízate con las características de Dios. Esa es la espiritualidad. Caracterízate con las características de Dios. Entonces esa mujer le aceptó esa palabra y todo el día ella estaba meditando. Estamos hablando de meditar. Ella estaba meditando esas pocas palabras de Abdu'l-Bahá. Entonces, caracterízate con las características de Dios. Esa característica puede ser característica como amor, conocimiento, bondad, veracidad, no, todas esas virtudes que hay. Ella estaba meditando sobre esas virtudes, esas características de Dios todo el día. Y cuando llegó a la cama de morir, de dormir, ella ha mirado a su día y no veía que no había descuidado ninguno de sus deberes en ese día. También había cumplido todos sus mandados y deberes de ese día. Entonces, ella se dio cuenta que realmente aprendió qué es la espiritualidad, que es caracterízase con las características de Dios. Gracias, querido David. Muy linda la historia. Querida Mari Carmen. Querida amiga, si prendes el micrófono, mejor. Me gustaría, bueno, vamos a ver, es que los valores que yo creo que el compromiso que tenemos aquí religioso es muy alto. Yo a veces lo pienso. Luego cada uno actuará a su modo, pero creo que lo que comentamos y lo que hablamos y los temas que se ponen son de compromiso muy altos. Y entonces a lo mejor fuera de aquí el compromiso es más bajo, o a lo mejor la gente o no se lo plantea, ¿no? Estoy hablando así en general, la sociedad. Pero sí que es verdad que a lo mejor la espiritualidad la desarrollan de otra forma. Y lo digo porque sí que he oído bueno, hoy la selección de baloncesto española ha ganado el campeonato europeo. Y entonces, no sé si ha hablado el campeón y ha dicho, y ahí he apreciado yo esos valores espirituales. Dice, lo mejor no es el título, lo mejor es los compañeros que tengo y lo que estos compañeros me aportan. Dice, porque es oro lo que me aportan estos compañeros y también los entrenadores, ha comentado. Y entonces ahí es donde yo he apreciado esos valores. O sea, no ha hablado de religión, pero ha hablado de valores espirituales. Ese equipo que se refuerza, ese compromiso que tienen. Seguramente como siempre decimos, iluminar sin deslumbrar. Como seguramente dejarán que alguno en un momento dado sea el que enceste y apoyarle, empujarle, o sea, que sobresalga. Y bueno, iba a decir otra cosa y no me acordaba sobre el coaching. Bueno, me sale mucho. Yo les tengo muy en cuenta, pero siempre me lo llevo, o sea, yo siempre lo miro desde un punto de vista religioso.
todo lo que dicen, yo me lo aplico desde un punto de vista religioso. Entonces me ayudan mucho, me ayudan muchísimo, pero me lo llevo a mi terreno. Excelente. Queridos amigos, amigas, me van a disculpar que voy a tener que retirarme, porque dentro de un rato tengo clase, pero muchas gracias por su presencia, por su participación, comentarios, preguntas, que ha enriquecido mucho el tema, y espero verlos pronto, otra oportunidad con otro tema que podamos compartir. Emma, muchas gracias. Saludos a mi querido amigo Víctor. Muchas gracias. Bueno, nos Gracias. vemos, amigos. Querido Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero decir de todo corazón, y creo que los amigos comparten este pensamiento, nosotros también lo hemos echado muchísimo de menos. Gracias. Estamos muy contentos que nos acompañe hoy día Gracias, en muy este amable. tema tan interesante. Gracias, muy gentiles. Será hasta pronto y bueno, aloha, amigos. Aloha, Aloha. muchas gracias. Ay, qué tema tan interesante. Querida Rosy, muy bienvenida. José María, Shakla, Livia, Rubita. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué tema tan interesante hablar sobre la espiritualidad, que uno generalmente tiene la idea que la espiritualidad es estar mirando al cielo y rezando todo el día, pero quizás también la espiritualidad está en las cosas que hacemos de manera cotidiana. Hablar, no sé, con el vecino, ser amable con otras personas, tratar de no mentir. En fin, eso también es un buen ejercicio de espiritualidad. Claro, ese comentario que hizo David, ¿no? De que lo que dijo Abdul Bahá'u'lláh, de que la espiritualidad es simplemente vivir con los atributos de Dios, aplicarlos, ¿no? En nuestra vida diaria. Porque una definición tal cual es digamos así, ser espiritual, delimitándola, es muy corta para todo lo que significa vivir como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿no? Es como dice él, no creas que nos va a ser probado. Él los coloca prueba a todos, pero los da pruebas que uno podamos llevar, soportar. Y él lo dice también, en todas las religiones han dicho lo mismo, porque es la misma melodía. Seguramente en un tiempo le dijeron con otro instrumento, pero sí, siempre ha sido la misma con distinto instrumento. Pero siempre ha sido el mismo énfasis. Uno lo ve hoy día, ¿no es? ¿Quién tuvo el problema, Bahá'u'lláh, en el círculo más centro que tenía él? Y en el círculo así exteriores. ¿Quién? Cristo también lo tuvo con sus discípulos. Moisés también lo tuvo. Entonces, si uno pasaron por esas tribulaciones, por esos, a los que más amaba, lo engañaron. Pero lo soportaron. Es bien lo que dice Mari Carmen. Mari Carmen dice, sí, son valores altos. Claro que son valores altos.
Pero ahí donde viene la reflexión, como se hablaba del tema, chuta, y uno lo sabe, hice mal esto. Cuando reflexiona uno cuando está solo, que hice mal aquello. Y eso todos lo sabemos. Y todos no estamos inmunes de esto. Solamente hombres como... Yo me acuerdo que una vez cuando... Todos conocemos la historia de Jesús. Cuando Jesús María le va a preguntar, le dice el maestro bueno, porque la salvó. Y él le responde, ¿por qué me llamas bueno? Y le dice, no, el único bueno es mi Padre. ¿Cómo Jesús se colocó a ese nivel? Pero los hombres sí miraron, nosotros podríamos sí. Y es un trabajo diario. No somos perfectos. Y eso, partir desde ahí, no somos perfectos. Pero que sí las enseñanzas los van acercando a ese nivel, sí. Ayudan, sí. Por eso él dice, el mundo es atractivo. Pero también lo espiritual también es otro imán. Como decía David, adquirir los atributos de Dios. Y eso cada uno tiene que trabajarlo. ¿Lo podemos escuchar de distintos amigos? Sí, pero uno hace ese trabajo. Gracias, Carlito. Mari Carmen. Lo otro que yo quería, bueno, gracias Carlos. Lo otro que yo quería comentar es que yo lo veo como un reto y además me ayuda mucho. Y todo sale de esa frase que a mí me gusta tanto, de Abdul Baha, de que los demás son, ver en los demás que son criaturas de Dios. Cuando en los demás vemos que son criaturas de Dios, vemos su espiritualidad. Entonces, es como un ejercicio que yo también me pongo de ver esas cualidades espirituales que tienen los demás. Y eso a mí me ayuda a recomponerme. Quiero decir, cuando a lo mejor tengo hay una persona que no me puede caer bien, ¿no? Entonces yo digo, no, yo tengo que ver las cualidades que él tiene de Dios, esa persona, esas cualidades que Dios le ha puesto. Y es un ejercicio que tengo que hacer también continuamente, porque a lo mejor, porque somos humanos, simplemente, porque somos humanos. Y bueno, entonces también ver esa parte de que estamos hablando de la espiritualidad, que yo creo que es bueno, porque nos ayuda a desarrollar también nuestra espiritualidad y nos da, y proporciona mucha felicidad. Cuando tú ves las cualidades espirituales de los demás y te das cuenta que son tantas, que tienen bondad, sí, porque aquí todos los que estamos aquí, tienen sus cualidades espirituales, todos, porque todos son criaturas de Dios. Y eso te hace, te proporciona esa seguridad, tranquilidad, y te hace ver el mundo de... Bueno, yo creo que es lo que Abdul Baha, sobre todo, nos está diciendo continuamente en sus escritos. Mirad las cualidades de los demás y vuestro mundo se transformará. Gracias, Mari Carmen. Sí, Abdul Baha nos dice que si una persona tiene muchas cualidades y también tiene muchos defectos, hay que fijarse en las cualidades y no en los defectos, en las cosas buenas, aunque sea una sola, pero hay que fijarse en eso
y obviar los defectos. Cuesta, claro que sí. Y sí, Bueno, ustedes deben buscar muy atentamente. Algún lugar yo tengo escondido una virtud. Yo noto las cosas que impactan mi alma y ahora estoy compartiendo las perlas de sabiduría que he coleccionado a través de mis años. Y tengo dos más acá. Está en inglés y estoy traduciendo. Oh, ok. Servicio en amor para la humanidad es la unidad con Dios. Aquel quien sirve ya ha entrado al reino de Dios. Está sentado a su derecha de su Señor. Y otro es de Baha'u'lláh. Él dice, quien quiera que guarda los mandamientos de Dios alcanzará felicidad eterna. Repito, quien quiera que guarda los mandamientos de Dios alcanzará felicidad eterna. Qué maravillosa promesa de Baha'u'lláh, ¿no? Felicidad eterna. Y María Carmen dijo que sí, la norma Bahá'í es muy alta, pero la recompensa es aún más alta. Tiene felicidad eterna. Imagínense, felicidad eterna. No de esas felicidades pasajeras en el mundo material, pero esa es felicidad eterna para nuestra alma. Estar sentado a la derecha de Baha'u'lláh para la eternidad. Wow, ese me da mucha alegría de lágrimas. Así es, así es. Leer los escritos nos pone la piel de gallina de repente, nos emociona. Y si gran parte de la humanidad leyera realmente los escritos, si realmente trataran de comprender, si realmente vistieran con las cualidades, habría menos gente con depresión, menos suicidios, porque todo el mundo estaría más contento. Y también de este tema podríamos conversar en otro momento sobre el ego, porque el ego nos nubla esa felicidad. El ego nos infla de una manera fácil, falsa, y eso por Dios que nos hace daño. Por Dios que nos hace daño a nosotros y le hace daño a los que están a nuestro alrededor. De vez en cuando sí necesitamos a alguien que nos eche un poquito el avión abajo, que nos diga, hey, ¿qué te pasa? No es para tanto. Por lo mismo que decía Mari Carmen, somos seres humanos. Y a veces nos dejamos llevar por oropeles. Baha'u'lláh dijo algo muy abrumador, anonadadora. Él dijo que si nosotros pudiéramos entender la grandeza del obsequio que Baha'u'lláh nos ha dado,
en su revelación, su espíritu, sus palabras, su ejemplo, todo, su alianza, todo lo que Baha'u'lláh nos ha regalado, estaríamos tan agradecidos que nos arrodillaríamos 1000 veces por día para mostrar nuestra gratitud. Esa es la grandeza de lo que Baha'u'lláh nos ha dado. Imagínense que realmente apreciamos. Manuel dijo algo, ¿no? La palabra de Dios y muchos espíritus, nosotros no entendemos su verdadera profundidad y significado, ¿no? Si nosotros pudiéramos entender, realmente entender del fondo de nuestro corazón lo que Baha'u'lláh nos ha dado, no haríamos nada que arrodillaríamos para dar gratitud todo el día. No haríamos otra cosa. No, ese es poco a poco los velos están saliendo de nuestros ojos espirituales en cuanto apreciaríamos más y más la gloria de Dios, la gloria de su vida, sus enseñanzas, su espíritu, lo que nos ha dado. Ya Baha'u'lláh. Yo creo que hasta hablar de estos temas nos da felicidad. Nos regocijamos solamente de conversar estos temas. Mari Carmen, querida, tienes el micrófono apagado. Creo que Manuel iba a decir algo porque no, está muteado. No, David decía ya Baha'u'lláh y repetí ya Baha'u'lláh. Perdón. David, con mucho de ver en ti cosas, atributos, yo he visto un nombre de Dios en ti reflejado, cercanía y alegría. Gracias por estar ahí. Qué bonito. Y me despido de todos vosotros. Muchos besos. Querido Manuel, muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Ya, siempre un gusto verte, Manuel. Igualmente. Y oírte. David, de corazón. Un saludo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, Manuel. Muchísimas gracias. Saludos a tu esposa. Que duerma bien con los ángeles. Gracias. Ok. Yo también me descuelgo.